Leyenda mexicana, la momia con los ojos abiertos. Una de las leyendas mexicanas más sonadas de los últimos tiempos es una que se originó en el bello estado de Guanajuato, sitio conocido por albergar los célebres cadáveres momificados. La leyenda mexicana, la momia con los ojos abiertos, es la que compartimos con ustedes. Alberto era todo un personaje en una de las colonias populares de la ciudad de Guanajuato. Como todos los que viven en dicha ciudad, el visitar las momias no era para nada una atracción, pero conoció a una dama que llegó de vacaciones y, queriéndola impresionar, la invitó a conocer dicha atracción turística, el Museo de las Momias. De carácter pedante y pretencioso, Alberto, junto con Adriana Jiménez, la chica de unas noches antes que había conquistado, llegaron al lugar en donde tienen a las momias. Queriéndose hacer el gracioso, empezó a decir las historias inventadas de cada una de las momias, hasta que llegó con una en particular, la de un tipo que en la antigüedad le había faltado respeto a un fraile, y al verlo en su lecho de muerte, con los ojos desorbitados por el horror, murió en el instante. Pero Alberto, queriendo pasarse de listo, empezó a tocar el cadáver de la momia y ponerse al lado, tocándolo durante varios minutos, tomándose fotos, hasta que el horario del lugar terminó, queriendo que el día fuera inolvidable. Alberto le dijo a su pretendiente que él era tan valiente que podía quedarse una noche completa en este museo, siempre y cuando ella accediera a ser su novia, algo que ella sabía que no sería posible, ya que vivía en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Pero aún así accedió. Le dijo: «Quédate toda la noche. Tomo unas fotos en donde salga la hora y mañana vendré con mis padres. Aquí nos veremos a primera hora». Y Alberto, que ya conocía como la palma de su mano el lugar, se escondió. Dentro de su chamarra tenía un frasco de acero inoxidable lleno de tequila, que le dio valentía para quedarse en el lugar al ver que la luz del día se desvanecía. Se acomodó en una esquina a textear con Adriana con el fin de que viera con sus propios ojos que él seguía en este lugar. En una de esas tomas que él le puso a su amada, ella notó que había algo detrás de él, por lo que le preguntó si estaba solo o algún amigo estaba con él. Él, sonriendo, le contestó que no. Pensó que era una broma que le quería hacer esta chica. Sin previo aviso, el celular de Alberto perdió la señal, por lo que no pudo seguir hablando con Adriana, y se sentó a jugar. La luna daba la poca luz que entraba en el lugar. Unos cuantos metros lo separaban de la única ventana del sitio, una única salida que estaba a más de 2 metros de alto. De repente, una persona apareció a su lado. Se le quedó viendo, y él, sin querer voltear, le preguntó si era el velador del lugar. La persona que estaba a su lado solo se carcajeó. Una risa burlona que le caló a Alberto hasta casi hacerse en los pantalones. Te burlaste de mí y yo quedé así, por faltarle respeto a un sacerdote muriendo de miedo. Ahora a ti te toca pasar por lo que yo pasé. Alberto, que hasta ese momento no había querido ver a quién le hablaba, lo volteó a ver y cayó fulminado con los ojos desorbitados. Un infarto fulminante. Al otro día, Adriana fue de las primeras en llegar al Museo de las Momias, solo para ver que el cuerpo de su pretendiente lo estaban sacando del lugar. En ese preciso momento, la sábana que traía se cayó. Todos los que estaban ahí formados vieron la cara de horror que tenía Alberto. Ahí, ella entendió que a las momias se les tiene que tener un respeto, y Alberto no lo tuvo, para nada ni nadie en su vida, hasta que se le ocurrió ir con la momia de los ojos abiertos. La Castañeda abrió sus puertas el 11 de septiembre de 1910 como parte de los festejos por el centenario de la independencia. A la inauguración asistió el presidente Porfirio Díaz y la alta sociedad mexicana. Su arquitectura fue basada en el hospital psiquiátrico parisino Charenton. La edificación se construyó sobre una antigua hacienda pulquera en Mixcoac, que en ese entonces eran las afueras de la ciudad. Gozaba de una vasta extensión territorial
lo que permitió que el centro psiquiátrico tuviera hasta 23 pabellones poblados por enfermos. Según la historiadora Cristina Sacristán, la Castañeda no es más que un mal sueño para la psiquiatría mexicana, por el mal cuidado que recibían los pacientes, la negligencia médica que sufrían, las terribles condiciones sanitarias e incluso por ser víctimas de tortura. La construcción estaba diseñada para albergar a 1.500 pacientes y tenían más de 3.500 atendidos por un muy deficiente cuerpo médico, lo que hizo que se convirtiera en un lugar de sufrimiento. Durante los primeros años solo se recibían pacientes con avanzadas enfermedades mentales, como esquizofrenia, pero al paso del tiempo comenzaron a recluir también a reos de cárceles, prostitutas, epilépticos, sifilíticos, alcohólicos e incluso a indígenas bajo la excusa de que eran inadaptados sociales. El caos que había adentro provocó que se cometieran crímenes de todo tipo. Algunas personas la describían como las puertas del infierno. El maltrato que recibían los pacientes era vergonzoso. Los discriminaban y despreciaban a tal grado que a los pabellones recibían nombres como el pabellón de los imbéciles o el pabellón de los idiotas. También es famoso por los extremos métodos de tortura a los que eran sometidos. Se hacía un uso excesivo de los electroshocks, tanto que los pacientes quedaban completamente inconscientes. Cuando se consideraba que un paciente tenía un comportamiento inapropiado, los bañaban con agua helada e incluso los encerraban por días en sitios húmedos y llenos de ratas. Es por esto que la Castañeda es un episodio que pretende ser borrado de la historia mexicana. El presidente Díaz Ordaz ordenó la demolición de la Castañeda el 29 de junio de 1968, pocos meses antes de Tlatelolco, para que este infame establecimiento no causara alboroto en las Olimpiadas. La mayoría de los pacientes fueron albergados en otros centros de salud a lo largo de la República Mexicana, y la fachada fue trasladada piedra por piedra a Amecameca por Arturo Quintana, donde hoy resguardan a un convento. A pesar de las infamias cometidas en este lugar, es considerado como la cuna de la psiquiatría en México, y gran parte de la medicina de nuestro país se debe a este periodo. A pesar de ser poco conocido, el manicomio conmocionó a periodistas, investigadores y artistas. Las pastoras que se convirtieron en piedra. A principios del siglo XX, la historia de dos mujeres asombró a los habitantes del municipio de Teloloapan, en Guerrero. Se trata de las pastoras que se convirtieron en piedra. Se dice que en aquellos tiempos, cuando los automóviles no eran algo común, la gente caminaba largas horas para ir de un estado a otro. En una ocasión, un grupo de peregrinos y pastoras salieron de la región de la Costa Grande con rumbo a Chalma, en el Estado de México, para cumplir con una manda que le hicieron al señor de Chalma. Era tal la fe de los peregrinos y las pastoras, que después de encomendarse al señor de Chalma, recibían ayuda divina y sus problemas terminaban. Ante este escenario, cada vez era más el número de gente que llegaba al santuario para pedir la ayuda del señor de Chalma. Algunos solicitaban el alivio a sus enfermedades, otros imploraban el consuelo a sus pesares, y todos eran escuchados. En una ocasión, un par de pastoras se unieron a un grupo de peregrinos, quienes viajaban rumbo a Chalma para cumplir una promesa. Las pastoras eran mujeres que utilizaban un atuendo multicolor, con vestidos largos y amplios, parecidos a las enaguas, que portaban sombreros adornados con lentejuelas. Utilizaban el baile para dar gracias por los favores recibidos, y como característica principal, portaban un bastón con el que golpeaban el piso para producir un cascabeleo rítmico que le daba un toque especial a su danza. El grupo al que se unieron las pastoras pasó por Acapulco, Chilpancingo, Iguala, y se desplazaron rumbo a Teloloapan, para después cruzar por las localidades de Ixcapuzalco, lo que les permitiría tomar un atajo y llegar muy pronto a su destino. Después de muchas horas caminando, poco antes de llegar a Teloloapan, en el punto conocido como Tierra Colorada,
Las pastoras se dejaron caer y argumentaron que ya no podían más, por lo que no irían a cumplir su promesa al señor de Chalma. Dijeron que se quedarían en Teloloapan y esperarían al grupo para regresar juntos. Los fieles animaron a las pastoras para continuar su camino rumbo a Chalma, pero ellas no cambiaron su decisión y alegaron estar arrepentidas de la promesa. Después de que fracasaron los intentos para alentar a las mujeres a terminar el recorrido, los peregrinos continuaron su viaje. Minutos después de dejar a las pastoras en el camino a Teloloapan, los peregrinos voltearon y se dieron cuenta que las pastoras ya no estaban ahí y solo había enormes piedras azules con figura de mujer. Asustados por los hechos, los fieles se dieron cuenta que las pastoras recibieron el castigo del santo patrón de Chalma por hacer una promesa y no cumplirla, por lo que su pena fue convertirse en piedra. Si alguien duda de la leyenda de las pastoras, basta con acudir a Teloloapan y desplazarse por el antiguo camino por el que transitaban peregrinos y lugareños. En este lugar se localiza el punto conocido como Tierra Colorada, sitio en el que se localizan las enormes piedras con forma de mujer. Lo anterior nos recuerda que si hacemos una promesa, debemos cumplirla. Leyenda al Callejón del Fallecido en Oaxaca. Esta historia ocurrió durante la época colonial en la calle que ahora se llama 2 de Abril, la cual conduce al centro de Oaxaca. En aquellos años existían los llamados serenos, hombres que salían por las noches con un farol de petróleo para iluminarse ante la ausencia del alumbrado público y con la noble tarea de patrullar las calles. El sereno iba armado y también llevaba un silbato. Cuando existía alguna eventualidad, informaba de qué se trataba, por ejemplo, si estaba por llover o si había algún problema en la comunidad. De lo contrario, solo gritaba: «Son las 12 de la noche y todo sereno». La gente al escucharlo podía dormir con tranquilidad, pues sabían que había un hombre recorriendo sus calles, vigilando su seguridad. Una noche, alrededor de las 12, se escuchó el desgarrador grito de un hombre en el callejón 2 de Abril. Mucha gente lo escuchó, pero no todos se atrevieron a asomarse por la ventana para ver quién era el que solicitaba auxilio. Además, por la oscuridad de la noche, no era posible ver bien de quién se trataba. A los pocos minutos vieron pasar a paso firme y deprisa al sereno, el cual se dirigía a la iglesia del Marquesado. Cuando llegó a la iglesia, tocó en la puerta con insistencia hasta que salió el sacerdote. «¿Qué sucede, hijo?», le preguntó el cura, a lo cual el sereno le contestó que en el callejón 2 de Abril habían atacado a un pobre hombre y que necesitaba recibir los santos óleos porque muy difícilmente podría sobrevivir. El cura, al escuchar esto, no dudó en brindarle el servicio religioso al moribundo, así que tomó sus cosas y un quinqué con el cual alumbrarse. Acompañó al sereno hasta donde le indicó. El sacerdote vio que en el suelo estaba tirado un pobre hombre quejándose de dolor. Tenía una herida grande en el pecho provocada por un cuchillo. El sacerdote puso en el piso adoquinado su lámpara y escuchó su confesión. El hombre que tenía la herida mortal terminó su confesión. El cura le dio la absolución de sus pecados y untó los santos óleos. A los pocos minutos falleció. El cura terminó su labor piadosa y miró a su alrededor. Se encontraba solo en la calle, pues el sereno había desaparecido. El hombre de Dios sintió curiosidad por ver a quién había confesado y se llevó una espeluznante sorpresa. El hombre que yacía en el piso sin vida era el sereno, el hombre que fue a tocarle desesperado a su iglesia. El sacerdote, al ver esto, por poco se desmaya. Hizo un gran esfuerzo por tomar sus cosas y regresar a su hogar. Al día siguiente, el sacerdote cayó enfermo y duró varios días en cama. Cuando se repuso de este hecho insólito, el sacerdote perdió la audición del oído derecho, con el cual escuchó la confesión del moribundo. La vecina de la bruja. Cuenta una leyenda de principios de la época de la colonia, que en un poblado de Zacatecas, la señora María del Refugio Rojas
fue acusada ante el Santo Oficio por su vecina, doña Bernardina de Albornoz, de renegar de Dios, de cometer actos demoníacos y de comerciar con la voluntad de las personas, entre otras cosas. Declaró bajo juramento de verdad que María del Refugio le decía y se quejaba constantemente de que siempre había sido despreciada por Dios y por su misericordia, y por eso no sentía ningún tipo de remordimiento al blasfemar sobre él. En lugar de hacer como cualquier otra mujer de la época y vivir de lo que su marido le podía ofrecer, ella había aprendido las artes de las hierbas y los menjurjes para luchar contra lo que Dios no había podido hacer bien, corresponder a amores desesperados. Así pues, doña María la hacía de Celestina entre los enamorados del lugar, y dicen, según cuentan los testigos anónimos, que para tal labor era en efecto muy diestra, y en cuanto a hacer hechicerías del corazón, era una de las mejores embaucadoras. Siempre que la vecina se asomaba a la casa de doña María, la veía desde lejos mezclando y buscando entre la estantería filtros y pócimas, ingredientes extraños y secos, que atesoraba como oro. Cierto es que ese era su tesoro, pues cobraba unas consultas y hechicerías a muy buen precio, y cuando la persona que requería su ayuda no tenía dinero, entonces ella le pedía un pago en especie. Lo cierto es que doña María jamás perdía dinero o trabajos, nunca regalaba nada, y hasta llegaba a pedir animales o comida como pago. Dijo también doña Bernardina que a veces, cuando le espiaba de madrugada, la podía ver salir muy entrada la noche dirigiéndose camino al cementerio. Una vez fue tanta su curiosidad que la siguió hasta ahí, y confesó que bajo la luz de la luna la encontró desenterrando una tumba. Fue tanto su horror que se quedó ahí, parada atrás de un árbol, viendo cómo doña María sacaba los huesos de un fallecido para después meterlos en una bolsa del mercado. Volvió a enterrar los restos y se fue caminando a su casa, mientras doña Bernardina la seguía estupefacta. Cuando llegaron se asomó por la ventana y vio cómo la bruja molía en un molcajete los huesos del fallecido para vaciar el polvo en un líquido contenido en una botella. Entonces, del asco que le dio en pensar que ese líquido era uno de sus remedios, se fue corriendo a su casa y, asustada, arrancó la puerta. Los días que sucedieron a ese hecho tan macabro, la vecina dijo que estuvo encerrada varios días y que no salía por miedo a que doña María supiera que la había estado espiando. Pero una vez que tomó fuerzas, fue corriendo al edificio de la Santa Inquisición a dar fe de las declaraciones que tenía para ellos sobre su vecina doña María, quien una vez acusada fue recluida en los calabozos del Santo Oficio, entre torturas indescriptibles, para no ver la luz del día nunca más. Cuentan todavía los abuelos del pueblo esta historia, y que la bruja regresa cada determinado tiempo para tomar venganza de aquella vecina que la delató, llevándose a alguno de sus descendientes. Al menos eso es lo que se dice todavía en este pueblo, pero nadie ha investigado minuciosamente los hechos.